esas enfermedades raras que nadie conoce o que nadie quiere tratar y muchísimo más. Todo esto lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la genética. Sin más, le damos la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta invitación a Alfredo Santana Rodríguez, genetista y profesor. Muy buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, Vidal. Encantado de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Como todos conocen, en mi programa, antes de meternos en profundidad en la materia que aquí nos trae, ¿quién es Alfredo Santana? ¿Cómo llega a ser un profesional de la genética? ¿Cómo llega a ser docente? ¿Quién es Alfredo Santana y por qué decide dedicarse a esto? Bueno, pues tan simple como un niño que nació en Tamaraceite, aquí en Gran Canaria, en un sitio pues muy humilde, normal, y que bueno, pues con estudio, con tesón y con ganas de aprender, sobre todo con muchísimas ganas de aprender, pues fue moviéndose por diferentes territorios académicos hasta bueno, terminar como estoy a día de hoy pues en mi actividad de genetista, clínico, he asociado también, como bien comentabas, con la docencia. Me gusta mucho también enseñar lo poco que sé y investigar, sobre todo vengo del campo de la investigación biomédica y me apasiona pues el encontrar cómo funcionan las cosas, digamos, de forma resumida, ¿no? Pues ese soy yo. ¿Y cómo fue justamente, por qué decides justamente eso, el investigar las cosas? ¿En tu entorno hubo alguna situación o algo, o ya la sociedad en general decías tú, ¿cómo puedo yo ayudar si me meto en esto? No, de verdad que no tengo antecedentes de nada en la familia, nadie se dedica ni a la medicina ni a la ciencia, no tengo antecedentes, digamos, de ningún tipo. Y no lo sé, la verdad que no te sabría explicar por qué desde muy pequeño tengo esa casi necesidad de pues eso, conocer sobre todo en el ámbito de la naturaleza pues cómo funcionan las cosas, por qué ocurren las cosas y bueno, pues es una pasión casi yo diría genética, ¿no? O intrínseca o congénita. Sí. Vamos a la materia que aquí nos trae para todos los que nos están viendo, que sabemos que son mucha gente que quiere conocer lo que tú haces y darle, como decíamos al principio, ese rayito de luz. Vamos a empezar por la genética clínica en la medicina actual. ¿Cuáles son las competencias clave de un genetista clínico en la medicina contemporánea, la medicina actual? Bueno, yo creo que para explicar un poquito las competencias de un genetista clínico habría que explicar un poquito qué es la genética a día de hoy, ¿no? Seguro que todos hemos estudiado en algún momento de nuestra vida pues al señor Mendel, los guisantes y todo esto, ¿no? Eso realmente es la base fundamental de la genética, es decir, es el área de conocimiento que estudia la herencia, cómo se heredan nuestros caracteres, nuestro color del pelo, nuestra altura, nuestros ojos, color de los ojos. Eso es, digamos, la genética clásica que todos conocemos. La genética actual y especialmente aquella que se dedica a estudiar las enfermedades e intentar curarlas, intentar tratarlas o prevenirlas, es la genética médica, que en España se le ha dado el término de genética clínica, pero a nivel internacional es medical genetics, genética médica, y que es muchísimo más amplia que este concepto tradicional de la genética, es decir, nos dedicamos a buscar la causa de la enfermedad. ¿Por qué ocurren las enfermedades? ¿Cuál es la causa que está detrás de cada una de las enfermedades? Y hoy en día sabemos que esa causa es mayoritariamente de ámbito genético. En algunas ocasiones heredamos esas enfermedades, en otros casos no heredamos esas enfermedades, pero sí tienen ambos tipos una causa genética. Pues el genetista clínico tiene competencia precisamente en eso, en buscar a través de diferentes medios, muy complejos en general, cuál es la causa final que está detrás de una determinada enfermedad o síndrome, con el fin final no solo de etiquetar al paciente, que es probablemente lo de menos a día de hoy, sino de intentar buscar tratamientos nuevos, ya hablaremos, me imagino, posteriormente de nuevos tratamientos, pero también prevenir la enfermedad antes de que aparezca y una vez que esté establecida, pues buscar los mecanismos de profilaxis, de prevención, de asesoramiento, evitar que vuelva a ocurrir otro caso en nuestra familia, el asesoramiento reproductivo, diagnóstico durante la gestación, diagnósticos prenatales, y un poco ese es el ámbito en el cual nos movemos los genetistas clínicos. Y has dado en la clave, y quizás hemos roto el mito ese, todo es hereditario, que a veces le dice, me viene de genética, lo heredo de mi padre, lo heredo de mi madre, pero has dado un rayito de que a veces no es, porque tenemos el falso mito de eso, es correcto, lo heredo de.
Yo, si te parece, pongo un ejemplo que es fácilmente entendible y que hay bastante conflicto a nivel de la sociedad en ocasiones, ¿no? Y es el cáncer, por ejemplo. No existe el cáncer si no hay un cambio genético. Por eso el cáncer debería ser parte fundamental de la genética clínica. Lo es así en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque para que una célula determinada, sea de nuestro hígado, sea de nuestro páncreas o sea de la médula ósea, se transforme en una célula maligna, y desgraciadamente ocurra el cáncer, para eso tiene que haber ocurrido un defecto genético en esa célula. Pero solo el 5%, entre el 5 y el 6% de los cánceres son heredables. Es decir, cuando hablamos siempre de cáncer de mama o de ovario heredable, no significa que el 100% de los cánceres sean heredables, significa que todos son genéticos, ha habido un defecto genético, pero solo un 5% tiene la probabilidad de ser heredado por nuestros hijos o nuestras hijas. Y justamente como hablamos de temas de genética, esto quizás puede sonar a ciencia ficción. ¿Puede ser manipulado el gen, como bien decías antes, fetal o cualquier cosa? ¿Puede ser manipulable para evitar ciertas cosas? ¿O cómo lo podemos llegar a vincular de lo que dices tú? Evitar que eso se produzca. Bueno, ese salto ha sido absolutamente maravilloso y yo creo que siempre comento a los alumnos en la facultad que probablemente no ha existido ningún cambio dentro de la medicina tan potente como el que ha introducido el proyecto Genoma Humano y la propia genética actualizada, y uno de los campos más fundamentales es precisamente el tratamiento de enfermedades. Hablaremos probablemente de diferentes tipos de tratamientos, pero ese concreto que tú planteas es lo que conocemos como terapia génica, es decir, la posibilidad ya en activo, no es una entelequia, ya ha pasado del plano investigador puro y duro en animales o en modelos experimentales a la realidad. Tenemos muchísimos pacientes en tratamiento precisamente modificando la actividad de un gen, bien adicionándola mediante un virus, por ejemplo, que introducimos en el organismo del paciente el gen defectuoso y suple la actividad del mismo, o bien haciendo otra serie de funciones más complejas, pero esa posibilidad de cambio o de adición de aquella función defectuosa genética ya es una realidad en la medicina contemporánea. Y justamente ya, como bien dice, entraremos en profundidad en toda esa materia, pero un genetista clínico en la actividad médica diaria, ¿cómo es ese trabajo, por así decirlo, diario genéticamente hablando? ¿Con qué profesionales trabajan en equipo y cuál es, por así decirlo, entre comillas, la demanda, por así decirlo? Porque como en toda medicina siempre hay una situación más compleja que otra, que se demanda mucho más que otra. Yo te puedo contar lo que a mí me gustaría que fuera la genética clínica, o lo que yo interpreto, no como Alfredo Santana, sino copiándome de alguna forma con lo que se hace en Estados Unidos desde hace más de 35 años, en la mayoría de los países europeos, de forma muy exhaustiva. Y es la presencia de genetista clínica en todos los ámbitos de la actividad del paciente. Quiero decir, desde el principio, desde que otro profesional, sea un médico de familia, o sea un neumólogo, o sea un neurólogo, o sea un endocrino, o el propio paciente, interviene o interconsulta a un servicio de genética clínica, que debería ser así estructurado. En ese momento nosotros tenemos la posibilidad, y deberíamos hacerlo así, si tuviésemos suficiente calidad, para ver al paciente en primera consulta y realizar toda una serie de estudios clínicos, porque aquí aprovecho para introducir el concepto actualizado de la genética clínica. Lleva dos partes importantes, diríamos tres. Las dos más importantes es la parte clínica, que es la que te estoy comentando, que deberíamos evaluar al paciente de forma completa. Esa evaluación es muy importante, porque nos va a permitir, en la segunda pata de la genética clínica, diseñar ad hoc específicamente los estudios genéticos que sean más efectivos. Y si no tenemos esa pata inicial de anamnesis, de exploración específica del paciente, toda la pata posterior, técnica, genética técnica, de desarrollo de los procesos genéticos para intentar buscar dónde está exactamente el defecto del paciente, pierde valor. Porque la genética clínica, por lo menos la de calidad, y así lo entiendo yo, lo entienden muchísimos profesionales a nivel mundial, no se trata de hacer pruebas, no se trata de hacer estudios o pruebas complementarias, es algo más que eso.
es intentar buscar y rastrear prácticamente como un investigador cuando se pone a investigar un crimen hasta encontrar la causa, quién fue el que asesinó, ¿no? Pues esto es igual, ¿dónde está el defecto? Y eso necesita de la pata clínica específica y la pata técnica, que luego quizás si quieres hablamos, que es muy compleja, muy costosa, que requiere una serie de estructuras determinadas, pero que ambas patas, junto con la tercera, que es la de investigación, es básica para hacer una genética realmente de calidad. Y hablando justamente, como lo estás intentando aclarar, vuestra situación actual como genetistas en España, y esa parte de especialidad arreglada, como solemos decir, como toda rama médica que luego se especializan en, ¿qué situación actual se encuentran ustedes en España en comparación con otros países europeos o con otros países a nivel mundial? Mira, para entender esto hay que un poco retrotraerse a qué ha ocurrido con la genética clínica en España. Y como siempre nos ocurre, desgraciadamente es así en muchísimos campos, pues han ido creciendo focos de grupos que les han interesado la genética clínica en diferentes territorios, en el territorio nacional y en diferentes sitios. No ha habido un reglamento, una regla, una estructura. Todo esto ya ha llegado a un punto en el que realmente la complejidad alrededor de la genética clínica, la importancia para los pacientes, para la estructura sanitaria, es tan sumamente importante la genética clínica que hay que estructurarla. No sé si has podido escuchar el mensaje de Su Majestad la Reina hace unos días, que me ha parecido extraordinario, porque define de forma muy clara la necesidad, ella comenta la palabra medular, es decir, estructural, de una especialidad de genética clínica, que al igual que existen otras especialidades de neurología o estomatología, lo que fuere, pues agrupe alrededor de esa estructura nuevos profesionales jóvenes que se vayan formando con conocimientos suficientes para atacar en los próximos años, que van a ser vitales, absolutamente vitales para los pacientes, no solamente en el diagnóstico, sino en nuevos tratamientos. Entonces, es el único país de Europa, Vidal, en el que no tenemos especialidad, el único. Hasta hace poco era Grecia y España, ya Grecia lo tiene desde hace unos cuantos años. Es un poco penoso que esto sea así. Espero que cambie en los próximos meses o años, no lo sé, pero esta estructura va a ser absolutamente necesaria, sobre todo por el bien de los pacientes, para que tengan profesionales perfectamente formados y estructuras, por encima de todo, una estructura organizativa que permita que el flujo de pacientes sea efectivo y que se les pueda dotar de las necesidades y recursos que se merecen, básicamente. Si tuvieras que poner un número de profesionales ahora mismo que se dedican a esto, que diga, o por qué la gente no se motiva, o por qué la gente no se anima a especializarse, ¿podrías decir por qué? La primera razón fundamental es porque no hay un entorno y un contexto adecuado. Es decir, imagínate, si cada año en las plazas MIR, FIR, BIR o lo que fuera, se pudiesen ofertar un número determinado de plazas en servicios de genética clínica estructurados que tuviesen docencia, que ese es otro punto, no todos tienen docencia, y que estuviesen capacitados para hacer docencia, evidentemente cada año tendríamos en el mercado sanitario un número de profesionales perfectamente adaptados y con expertise suficiente como para ejercer la función. Y la especialidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que pues realmente los que nos vamos metiendo en estos campos pues venimos de otros territorios y nos vamos súper especializando a base de estudios personales, de esfuerzo personal, pero esto ya no es de recibo. Se necesita una estructura tanto docente como organizativa. Sin esas estructuras pues seguirán apareciendo lo que yo llamo chiringuitos genéticos, ¿no? En donde cada uno parece que hace genética, pero para mí sinceramente esos chiringuitos hacen otra cosa que no es la genética clínica que los pacientes se merecen, porque esto no es una cuestión personal ni de ambición personal, por lo menos no es mi caso, sino que por eso estás aquí, porque no es tu caso, porque tu caso es más ayudar, que de primera mano lo sabemos. Bueno, el que me conoce sabe cómo soy y desde luego de lo que se trata es que el paciente tenga los mejores recursos, y creo que desgraciadamente a nivel territorial, digo nacional, en algunas comunidades y provincias y hospitales que ya han sabido hacer esto bien, incluso antes de tener especialidad, lo hacen muy bien, pero en otros sitios pues no se hace tan sumamente bien. Esa es la realidad. Y justamente hablando de eso, de reglarlo, una vez reglado y una vez tengan esas herramientas, ¿qué ventaja para los profesionales que no puedan estar
viendo, que diga, jolines, pues esto y esto, ¿qué ventaja podemos encontrar en esa especialidad arreglada? ¿Y por qué es necesario, como bien dices tú, ese reglamento medular, esa estructuración? ¿Por qué crees tú que tiene que ser necesaria, aparte de que es el único país a nivel europeo que no lo tiene, pero en comparación o con tu experiencia con los países que nos rodean alrededor? Mira, yo voy a acudir a una frase, se me acaba de ocurrir, que va a ser perfectamente entendible por todos. Tú estás durante 15 años tomando jamón de 4 euros el kilo y de repente te ponen una loncha de jamón ibérico, de bellota. Jamás volverás al otro jamón, si puedes pagarlo y consumirlo. Esa es la diferencia de tener a no tener una estructura. El que pasa en algún momento de su vida, desgraciadamente, porque eso significa que su niño, su niña o esa persona tiene una enfermedad que necesita de búsqueda de causa endógena de enfermedad. Y pasa por no sé cuántos profesionales que van haciendo pruebas de forma un poco anodina. Y llega un profesional formado que vehiculiza todo su problema a través de unos estudios específicos, que sabe interpretar y que da finalmente con la tecla exacta que causa la enfermedad de su niño. Esa es la gran diferencia. Y eso beneficia al paciente, obviamente, pero va a beneficiar al resto de profesionales. Porque la estructura de la genética clínica actual como herramienta de ayuda, siempre digo, no somos enemigos, somos amigos. Y hay veces que nos identifican, no sé por qué razón, como enemigos. Y somos amigos del paciente, pero somos amigos del resto de profesionales. Porque cuando un profesional sugiere la posibilidad de una determinada enfermedad neurológica, por poner un caso, y nosotros resolvemos finalmente la causa de enfermedad, rebotamos al paciente a su especialista original, y ese paciente se beneficia del conocimiento exacto de dónde tiene que buscar tratamiento específico, dónde tiene que prevenir al paciente, con lo cual, es decir, es una relación biunívoca, nunca es unívoca. Entonces, ayudamos al paciente, por supuesto, es nuestro target, pero ayudamos al profesional. Por lo tanto, la estructuración de la genética clínica en cada parte de nuestro territorio nacional va a ayudar no solo al paciente, sino al resto de profesionales que se quieran adscribir a la nueva forma de hacer la medicina. Y eso también es un poco, es una labor que yo intento con las poquitas horas que me permiten dar como profesor asociado en la facultad, y veo una enorme diferencia en los últimos años de los nuevos residentes de otras especialidades que nacen, cómo realmente empiezan a entender que efectivamente, y da igual que se haga traumatología, que se haga neurocirugía o que termine haciendo endocrinología, da exactamente igual, porque la genética clínica, digamos que tapiza e inyecta prácticamente la totalidad de la medicina. Y justamente cuando das ese tipo de docencia, como dices tú, con esa materia nueva que viene, están ávidos de querer saber. Realmente los notas que dices tú, viene no por cumplir horas o por hacernos, sino porque realmente quieren y están percibiendo que es necesario. Sí, yo ya te digo, bien me gustaría, ya lo he planteado más de una vez y no ha ocurrido todavía, ojalá algún día lo ocurra. Creo que se necesita ya una asignatura específica de genética clínica avanzada. Se da una asignatura en medicina, pero digamos que es muy básica, pero se necesita, en mi opinión personal, en quinto o sexto de medicina, una asignatura avanzada que empiece a explicar en profundidad y que esos futuros médicos especialistas u otros profesionales especialistas ya vengan con ese background previo, que luego evidentemente si les gusta la especialidad pues terminarán escogiendo la genética clínica, pero si no les gusta a ese nivel, otros profesionales sí o sí van a tener que interaccionar con nosotros. Es un parlamento, un cross-talking continuo a lo largo de su carrera profesional. Nosotros hemos vivido pues una etapa, yo fíjate, o sea, llevo los años que llevo en esto y he vivido desde el principio donde la genética estaba escrita en un laboratorio, ahí casi eras un friki en una cueva, pero claro, yo he vivido todo ese paso hasta ser, yo diría, imprescindible en la medicina actual. Por lo tanto, lo que probablemente ya ni viva, porque no me dé tiempo en la vida o me jubile o lo que fuere, pues los que vienen realmente van a vivir una necesidad constante de esa interacción. Me acaba de venir un flash, ¿no?, que te voy a contar si me permites. Hace poco hemos tenido una reunión así a nivel nacional y comentaba un compañero que trabaja en Estados Unidos
que en Estados Unidos, por ejemplo, es un extremo. Sabemos que Estados Unidos es extremo, ¿no?, en todo, ¿no?, y bueno, la sanidad, sabemos cómo va y demás. Pues ahí no hay ni un solo cardiólogo que ponga un tratamiento en patología cardiológica sin un estudio genético previo. Es un extremo, ¿eh? O sea, no es que busquemos en determinadas cardiopatías hipertróficas o dilatadas o lo que fuera, o brugadas o lo que sea. No, es que allí no se pone ningún tratamiento si previamente no ha pasado el paciente por un genetista clínico acreditado. Pero es que, y además da lo que dices tú, quizás es un extremo, pero es que a veces, y has dado, como digo yo, en la punta del iceberg, a veces si pasáramos primero por un genetista, no iríamos bandando de un lado a otro, porque a veces, tú sabes, y eres conocedor de eso, que a veces a muchos pacientes no tienen de un lado para otro, de un lado para otro, como los conejillos de India somos nosotros, por así decirlo, por no decirle, venga, empezamos por el inicio, vamos a la prueba, porque después empezamos para medicamentos, pruebas, todo, y a veces si con una prueba sola podemos evitar ese calvario que sufren muchos pacientes, evitaríamos un montón de cosas. Sí. Es mi opinión, sí. Desconocedor de la materia, pero como tú lo estás explicando, que dices tú que en Estados Unidos si un genetista no mira antes, un cardiólogo no trata, imagínate los demás. Es un extremo y evidentemente probablemente la sanidad pública española no soportaría esa presión, eso es obvio, pero sí que es verdad que sin llegar a ese extremo, a donde caminamos es a esa necesidad de, en muchos casos, hablo por ejemplo, se me viene a la cabeza epilepsia, la hablaba hace poco con un epileptólogo muy famoso en el que damos conferencias juntos y decimos, es que la epilepsia ha pasado incluso a tener un valor, la genética me refiero, por encima incluso de algunas pruebas complementarias clásicas como el electroencefalograma. Y esto era una cosa impensable hace 5 o 10 años. Pero el avance tan monumental de conocimiento y de saber qué fármacos son más útiles en este subtipo o en este u otro, según la causa genética, hace que el valor, digamos, de la genética vaya subiendo puestos en el algoritmo, digamos, diferencial que tenemos ante un paciente que a priori evidentemente no sabemos qué tiene, ¿no? Y justamente, haciendo a colación justamente lo mismo, ¿cuáles son las enfermedades y esas especialidades médico-quirúrgicas, ya hablamos de un cardiólogo, en las que sí o sí tienen que intervenir ustedes? Pues mira, yo siempre digo que la genética clínica es la especialidad de especialidades, es decir, realmente el lunes tengo una sesión en un hospital aquí de Gran Canaria, para hablar con los otorrinolaringólogos de un hospital, pero hace poco he estado con los neurólogos. Evidentemente hay especialidades, digamos, que troncalmente por la propia, digamos, causalidad de las enfermedades, trabajamos con esos profesionales de hace muchos años, neurología, hablamos de cardiología, de digestivo, pero realmente toda la genética tapiza al ser humano y desgraciadamente a la patología y por lo tanto cualquier especialidad, tarde o temprano, en mayor o en menor medida, tiene que entrar. Neurocirugía parece que está como muy alejado de nosotros, pues no, sin embargo, von Hippel-Lindau, hay otras tantas patologías que realmente hacen que sea necesario pues una interacción de alguna manera con nosotros, o bien en la pata, digamos, diagnóstica, de búsqueda certera de enfermedad, o bien en la pata de asesoramiento. Hablaremos, me imagino, en algún momento de y yo tengo esta enfermedad, desgraciadamente la tengo, pero ¿qué probabilidad tengo de que mi hijo esté afectado a esta enfermedad? ¿Podemos hacer algo para que mi hijo no esté afectado? Todo este ámbito de asesoramiento, antiguamente se llamaba consejo genético, hoy se llama asesoramiento genético, porque no se trata de aconsejar a nadie, el paciente es autónomo para tomar sus decisiones, pero sí podemos asesorar en múltiples planos, desde el plano preconcepcional, es decir, antes de quedarnos embarazados, durante el embarazo, asesoramiento prenatal o incluso durante los procesos de selección embrionaria, como es el diagnóstico preimplantacional. Y justamente hablas de eso, de la etapa de ese apogenoma humano, que es el proceso de que cómo lo hacemos antes, cómo hacen ese diagnóstico, por así decirlo. Todos conocemos el genoma humano, ya somos como somos nosotros, pero el proceso antes de, ¿cómo hacen ustedes ese estudio o cómo hacen ese tipo de diagnóstico justamente para esas familias? Pues mira, esa es una pregunta muy compleja de contestar y podríamos estar horas y horas, pero quiero decir, por resumirlo, tenemos dos formas de ver la genética temporalmente, que es
Pre-genoma humano, post-genoma humano. Antes del siglo XXI, todo el siglo XX prácticamente hasta el final, y lo que llevamos que del siglo XXI. ¿Qué significa genoma humano para los que nos están escuchando? Genoma humano es cuando encontramos el manual de un ser humano. Empezamos a leer toda la codificación, son 3.000 millones de letras, 3.000 millones de letras, que hacen que esas letritas dentro de todo nuestro material genético haga que funcionemos, y que estemos pensando, hablando en este momento, moviéndonos, respirando, nuestro corazón latiendo, todo absolutamente está controlado a través de esos genes, 19.900 genes, 3.000 millones de letritas. Con que una letrita esté fuera de su sitio, desgraciadamente es muy probable que aparezca enfermedad. Entonces, el proyecto Genoma Humano, que fue un esfuerzo monumental a nivel internacional, permitió hacer, como digo yo, el manual de la lavadora. Te compras una lavadora y te viene un manual, cómo se abre, cómo se cierra, cómo se pone en marcha. El manual está ahí presente, ya lo sabemos leer todos esos 3.000 millones de letras, no lo sabemos interpretar. Pasarán muchos años, probablemente décadas o siglos, no lo sé, hasta que podamos entender a precisión qué es lo que significa eso. Pero sí empezamos a saber mucho de ese tema, empezamos a entender párrafos, incluso algunos capítulos están más o menos conocidos. Entonces el proyecto Genoma Humano nos ha permitido, por eso ha habido ese burst que llaman los americanos, ese crecimiento tan importante de conocimiento y de aplicación en medicina, porque el post-genoma humano fue a partir del año 2003 aproximadamente. En estos poquitos años, de 2003 hasta la actualidad, hemos adquirido tanto conocimiento que podemos ir a buscar a precisión la causa de enfermedad. Y tu pregunta, que iba un poco más dirigida a la pata, digamos, diagnóstica o genética pura y dura, que es como un expertise nuestro, cómo hacemos los procesos, lo más importante a transmitir a las personas que me están escuchando, y que yo repito y repito casi como un mantra, pero a veces no es fácil de hacerme entender, es que no existe, desgraciadamente, sería el primero interesado en que eso fuera así, una máquina maravillosa en la que uno mete el pelo de un paciente o la sangre de un paciente, y como vemos en las películas del CSI, resulta que te dicen que el mayordomo fue el que mató al señor de la casa, ¿no? Bueno, esto es película, no es la realidad. Los procesos diagnósticos técnicos son muy complejos, muy laboriosos, muy serpenteantes, muy costosos, muy lentos. Esta mañana mismo nos llamaba una paciente y me decía, mire, es que me pinché hace 2 días, que si ya tengo el resultado. Esto deberíamos empezar a entender que es imposible. O sea, los estudios genéticos requieren de un tiempo que como mínimo duran meses, porque esos procesos son muy complejos, hay que hacerlos en unas instalaciones determinadas para llegar a precisión. Podríamos hablar de las técnicas y los procedimientos, pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero lo que sí que nos aporta el proyecto Genoma Humano es una serie de herramientas que nos permiten evaluar muchos genes, muchas regiones de ese manual fácilmente. Esto lleva una parte muy positiva, porque antes lo que hacíamos en muchos años ahora se ha acortado, pero lleva consigo lo que llamamos Big Data, que todos conocemos, millones y millones de datos que hay que interpretar. Los 1-0 esos famosos que conocemos hay que saber interpretarlos. Correcto. Entonces, hay veces que se va vulgarizando. Yo soy en esto soy muy pesado y no me gusta la vulgarización ni la superficialidad. Y la vulgarización de algunos conceptos, entre otros profesionales también, pero también entre pacientes, exoma, arrays y cosas de este tipo, no significan nada más que procedimientos técnicos generalistas, ¿no? Es como si a un radiólogo le dijera, quiero una imagen. Y el radiólogo te dice, pero bueno, ¿una imagen para qué? ¿Qué es lo que usted quiere ver? Una radiografía de abdomen, desde ahí hasta un SPECT funcional, pasando por un resonancia magnético nuclear, un TAC, ¿qué quiere usted? ¿O qué es lo que necesita? Sí. Pues la genética es igual, es decir, hablar de que quiero un exoma o quiero un array o quiero, esto no significa nada, porque cada uno de esos son procesos que nos ha dado agraciadamente el proyecto Genoma Humano, pero que deben ser diseñados e interpretados por personas que tengan conocimiento. Si queremos llegar a hacer, volvemos al principio, una genética clínica de precisión, de calidad, y no pruebas de forma aleatoria que al final pues no siempre conducen a algo concreto. Pero y atado en la clave, y vamos a hacer, por así decirlo, esa colación y esa comparación, la realidad supera la ficción, y a veces cometemos el error, por lo que dices tú, por esas palabras, esas vulgaridades que comentan, que a veces alguien te comenta, y es el mal uso que hacemos. Y muchos profesionales lo dicen cuando nos dan una prueba médica o nos dan una prueba genética, el doctor Google. Ya le das una palabra que dices tú, una palabra técnica de ustedes, ya tengo algo.
ya van todos al doctor Google. Digo, no, un profesional te lo va a explicar mejor que el doctor Google. Porque a veces nos quedamos con una mención de alguien que puso un comentario, porque después ni miramos bien, sino nos quedamos en la primera página y ya vamos todos asustados para casa, porque Exacto. es la realidad. Exacto, exacto. Y gracias a que ustedes están con esa labor, escúchenlos, que los escuchen a ustedes, que no hagan mención de esas locuras. Por eso es tan importante, Vidal, permíteme volver al principio de nuevo, por eso es tan importante, y yo entiendo que a veces hay complejidades, yo entiendo todo, prácticamente todo en la vida, sobre todo ahora que me voy volviendo mayor, entiendo casi a todo el mundo, ¿no? Pero es importante recordar que las tres patas que conforman ese banquete, ese taburete de la genética clínica, deben estar estructuradas bien, porque para hacer ese asesoramiento y evitar que el paciente se vaya a doctor Google, como bien dices tú, y empiece a hacerse ahí unas historias complejas en su mente, pues tenemos que tener tiempo y recursos humanos suficientes como para tratar adecuadamente al paciente y asesorarlo, y tener el tiempo suficiente como para dedicarles lo que ellos necesitan saber. Y evitaríamos pues efectivamente muchos conflictos y muchos procesos, te diría incluso pues depresivos y de complejidades en las familias. Ya bastantes problemas tienen desgraciadamente los papis con sus niños afectados como para encima tener que estar recibiendo de internet conocimientos que muchas veces son inadecuados. Es que has dado justamente, y vamos a tocar ahora justamente lo del proceso ese de que se sospecha una enfermedad hasta que se puede recibir un tratamiento, manténla ahí, que ahora la contestamos, pero sobre todo, hablando en estos avances, lo que dices tú del 2003 a 2023, ¿qué terapias nuevas, qué mejoras podemos encontrar para que el paciente diga, hemos avanzado, que decías tú, mira, tenemos esta terapia, tenemos estas mejoras por estos lados? Yo creo que sí, no creo que tengas apertura a pacientes, pero si abrieses ahora el teléfono, seguro que habría muchísimos padres y madres que me están escuchando, ¿no? Y otros profesionales también que valoran nuestro trabajo, que seguro te contestarían y te podrían dar decenas o centenares de casos concretos que hacen pensar que realmente esto no es una entelequia, vuelvo a repetir, sino una realidad. Desde el ámbito preventivo, que ya hemos hablado, que es tan importante, siempre nos olvidamos de la medicina preventiva, más vale prevenir que curar, decían nuestros antiguos, ¿no? Y es sabio de esto, y la prevención se hace a partir del conocimiento. Y si la genética clínica proporciona conocimiento de enfermedad, al menos en los familiares del afectado inicial, que ha tenido la mala suerte ya de presentar la enfermedad, vamos a poder prevenir. Y eso no está pago con nada, te lo puedo garantizar. Esa es la primera pata. Pero es que luego hay una serie de accesorios que ha derivado el proyecto Genoma, y es precisamente el ámbito de la terapia. Hablamos antes de la terapia génica, es decir, la posibilidad de sustituir esa base, ese trocito de gen que está perdido, que está funcionante. Podemos sustituirlo en muchísimas enfermedades, cada vez más y más y más. Podemos tener mecanismos de control a otros niveles, y tenemos un extremo que parecía una entelequia hace unos años, pero ya va siendo una realidad. Ya hay empresas incluso americanas que están aplicando su tecnología en el tratamiento de enfermedades, que es el CRISPR-Cas9, ¿no? Que es una tecnología que nos permite literalmente buscar en el genoma del paciente dónde está el defecto que previamente hemos diagnosticado, cortar delante con unas tijeras muy especiales, cortamos delante, detrás, sacamos esa base o ese nucleótido, esa zona que está anómala, y metemos el correcto. Y se corrigió el problema, porque lo diagnosticaste previamente y porque tienes ahora el mecanismo técnico para curarlo. Esto que pareció una entelequia hace unos años, ya hay modelos experimentales, tanto en murinos como en células, que funcionan muy bien, y como te decía, incluso ya la OMS hace no mucho tiempo ha dado órdenes directas y directrices de cómo regular la aplicación terapéutica de CRISPR, con lo cual quiere decir que va a llegar de una forma más o menos importante en la medicina no dentro de muchos años. Importante y obligatoria, que es necesaria, la obligatoriedad de tener eso ahí, que es primordial. Y justamente lo que te comentaba antes, lo del tema de cuál es qué proceso, desde lo que dices tú, desde que se hace un estudio genético hasta que se puede recibir un tratamiento, esas familias, como antes hablaba, es que me llamó hace 2 días, lo pinché, ya lo quiere ya. Un tiempo, por así decirlo, decente, que digas tú, no hay error,
no hay fallo, no voy a lo rápido porque la paciente quiera o el paciente quiera ya la información. A veces más vale esperar y tener la certeza, que es lo que hablamos antes, de no estar dando bandazos de un lado para otro sin saber lo que, más o menos, en el tiempo que lleva, qué proceso de durabilidad, desde que se sospecha hasta que se puede poner, por así decirlo, un tratamiento que funcione. Mira, varía muchísimo. Lo primero es que lo que es el proceso diagnóstico varía mucho. Por ejemplo, en el caso de los prenatales, diagnósticos prenatales, que evidentemente ha sido un campo de trabajo ancestral nuestro, el generalista clínico, tenemos que dar una respuesta sí o sí en un tiempo obviamente muy corto, que no puede ir en muchísimos casos más allá de una semana. Si la señora está gestante de 20 semanas o de 18 semanas, tenemos que ir lo más rápido posible. Eso significa un estrés espectacular para intentar buscar donde queramos buscar lo antes posible. Ese sería como el extremo dentro del diagnóstico urgente de la genética clínica. Pero luego, como decía anteriormente, cuando estamos ante un paciente con una serie de signos de enfermedad que desgraciadamente son solapantes con cientos o a veces miles de enfermedades, nosotros tenemos que ir serpenteando y buscando dónde está la causa final. Nos interesa buscar exactamente dónde está el causante. Y eso pueden ser rastrear cientos o miles de genes para buscar y encontrar. Esos procesos técnicos que hay que ponerlos a punto, hay que desarrollar, hay que interpretarlos, hacen que, desgraciadamente, como decía anteriormente, no existe ninguna máquina que meta uno el tubito y salga por el otro lado del diagnóstico. Ojalá algún día exista, yo sería el primer interesado en ello, pero no es así. Entonces los tiempos, digamos, son muy variables. Se hablan siempre las enfermedades raras, ultra raras, se habla siempre de unos 4 o 5 años de dilatación en el diagnóstico final de un paciente complejo. Pero eso realmente no es así. Hay pacientes donde logramos diagnosticar en pocos meses, hay pacientes donde diagnosticamos desgraciadamente en años, y hay pacientes que no se pueden diagnosticar incluso aplicando las medidas diagnósticas más potentes existentes en la actualidad. ¿Por qué? Volvemos al principio, porque el manual del genoma humano lo conocemos parcialmente. Y hasta que no empecemos a entenderlo al 100%, y ahí entra la pata de la investigación, que tiene que seguir trabajando en segundo plano para adquirir conocimiento, y esos pacientes que no han sido diagnosticados a día de hoy, pues a lo mejor en un año o en 2 años revisamos los nuevos conocimientos y podemos escribirles un diagnóstico concreto. O sea, es un trabajo, como ves, muy complejo, muy prospectivo, y que cualquiera que me esté oyendo entiende que para hacer esto con calidad se necesita estructura sólida, con personal suficientemente cualificado y unos recursos tecnológicos muy al día para poder, evidentemente, ser efectivos. Haciendo justamente lo que acabas de decir, y lo comentabas con anterioridad, lo de vende humo lo digo yo, por lo que comentábamos antes, que a veces dices somos esto y realmente lo que hacen no es eso, sino otras cosas. Eso no, hay que dedicarse, como bien dices tú, a profesionales que están cualificados y se están preparando, y como en tu caso, año tras año te vas perfeccionando, vas estudiando, vas mejorando, y no por otros motivos quedarnos en eso. Pero eso lo digo, eso es mío, como se lo digo yo. ¿Cómo pueden, justamente ahora que estamos hablando de eso, cómo pueden acceder a eso los pacientes o estas personas que van a tener sospechas o que nos estén escuchando, o esas futuras mamás? ¿Cómo pueden acceder a un genetista como en tu caso, clínico? ¿Y cuál es el circuito, cuál es el paso a paso que deben seguir para ese tipo de pruebas que ustedes hacen? Mira, el enfoque, volviendo al tema del enfoque integral, que así me gusta a mí llamarlo, el enfoque integral genético de un paciente, es muy variado. Puede venir desde un médico de medicina familiar y comunitaria que detecte pues, que en su familia pues, ha habido no sé qué enfermedad y vea la necesidad. Por eso es importante también formar a otros profesionales en cribar y criterios de inclusión de derivación a los pacientes, a un genetista, a un servicio de genética clínica, a una unidad de genética clínica. Desde ese punto hasta evidentemente, cualquier profesional especialista en cualquier territorio de la medicina que vea la necesidad de ayuda y de interaccionar con nosotros a través de una interconsulta directa a nosotros. Pero luego hay una parte cada vez más importante, de la que yo personalmente, permíteme, me siento muy orgulloso. Pocas cosas, soy muy crítico conmigo, muy poco duro con los que están a mi alrededor y muy duro conmigo mismo. Y de las pocas cosas en las que me siento orgulloso es precisamente de haber ido poquito a poco en los últimos años
inyectando en la población lo que hace un genetista, lo importante que es la genética para la población. Y esa inyección continuada, que luego el boca a boca, como bien sabes tú mejor que yo, como profesional de la comunicación, es muy, muy importante, ha hecho que también los pacientes, de forma natural, se acerquen a nosotros, porque empiecen a entender cada vez más de qué va esto de la genética clínica, que hay un profesional que es un genetista clínico y que yo quiero que me dé su opinión sobre este tema, sobre el otro, sea a nivel preconcepcional o en mi embarazo, o porque resulta que tengo un primo que parecía que podía tener pues una determinada patología cardiológica y que yo quiero saber un poco las posibilidades que tengo de un diagnóstico. Es decir, la variedad de integración hacia nosotros viene de cualquier sitio. Y ahora que lo comentamos al principio de todo, y algo que ahora lo escuchamos mucho, las enfermedades raras. Es una palabra que a veces suena y dice, yo pensaba que conocía todas las enfermedades. ¿Qué son las enfermedades raras y por qué es importante que ustedes formen parte crucial de este tipo de casos de enfermedades raras? Y esas, yo sé que es complicado porque todas son, como su nombre indica, todas son enfermedades raras, pero alguna que digas en un estudio que te haya llegado a sorprender, que decir, pero ¿por dónde pillo yo esto? Mira, las enfermedades raras, como dice su palabra, a mí no me gustan mucho el término, hablamos más de enfermedades poco prevalentes, es decir, son enfermedades que en un gran porcentaje de ellas, cada vez más y más y más, por el mayor conocimiento del genoma humano, obviamente, tienen una base genética profunda. Son enfermedades que su única definición es como cualquier otra enfermedad que tiene su causa determinada, la que fuere, pero que son poco prevalentes en la población. Es decir, el término en Europa es de 1 cada 2.000 pacientes, 5 cada 10.000, pues si tenemos una frecuencia de presentación en la población inferior a 1 en 2.000, pues ahí hablamos de una enfermedad rara o ultra rara cuando ya estamos hablando de valores muy elevados como 1 en 100.000 o cosas de este tipo. ¿Por qué el genetista clínico tiene, cómo no, que estar presente de una forma muy poderosa en cualquier estrategia que se plantee de enfermedades raras? Porque más del 80% de las enfermedades actualmente conocidas y poco frecuentes o raras tienen una base genética. Por lo tanto, si queremos manejar al paciente de forma integral, sea en la parte preventiva o terapéutica, si fuera el caso, evidentemente lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico efectivo de la enfermedad y saber filiarlo, ¿no? Entonces, pues son enfermedades que, como digo, son poco prevalentes, pero que cuando las unes todas tienen una especie de fortaleza en número muy importante. Recordemos que en torno al 6 al 8% de la población creemos que tiene enfermedades raras. Si eso haces cálculos, pues estaríamos hablando en Canarias, más o menos, la población actual de 140.000, 150.000 personas, de 3 millones de personas en España, de 30 millones en Europa, de 30 millones en Estados Unidos y de 300 millones de personas en todo el mundo. 300 millones de personas aproximadamente. Eso de enfermedad rara, bueno, evidentemente cada una de ellas puede ser muy infrecuente, pero unificadas entre sí somos, o son, desgraciadamente para los pacientes, son muchos pacientes. Y justamente, como bien lo explica, son muchos, pero ¿por qué a veces son a veces es relativo? Porque son los eternos olvidados en cuanto a ese tipo de soportes, como bien dices tú, de que ustedes puedan intervenir más, o tipos de ayudas, o tipos de apoyo, sea el que sea, ya sea político, económico, del que sea, porque siempre son los eternos olvidados. Y hacemos mención, como bien dices tú, y recalcas mucho, y en ese aspecto te lo agradezco, esos padres y esas madres con esos niños, con esas enfermedades raras que al final dices tú, pero ¿qué hago con mi hijo? Lo hablamos antes, el no dormir, el muchas veces necesitar un apoyo psicológico porque no pueden ayudar a sus seres queridos. ¿Qué hacemos con ellos? Es lo que digo yo, ¿qué hacemos con ellos? Pues, perdona que te diga, pues no lo sé, sinceramente yo no sé cuál es la razón de los olvidados, probablemente porque lo que se aleja de la norma, ¿no?, estadística del 99%, pues resulta que no le interesa a nadie, ¿no? Pero ahí en esos porcentajes finales de la curva hay mucha gente, y gente que lo pasa muy mal, y que lo está pasando muy mal, y que necesita ayuda, y es una justicia social ayudarles. Ese es el primer punto básico, para mí por lo menos. Es nuestro deber como sociedad ayudar a unas personas que necesitan ayuda.
Y como decía antes, no son tan poquitas, es que cuando unificamos hay muchas personas que necesitan ayuda, muchos padres y muchos enfermos que necesitan manejos integrales adecuados y bien organizados. Pero luego permíteme que haga un inciso en algo que yo insisto mucho y que bueno, sé que no interesa y lo he contado en muchísimos foros, ¿no? Y es que deberíamos apoyar las enfermedades raras, minoritarias, poco prevalentes, incluso desde un ámbito egoísta, porque podría poner cientos de ejemplos a lo largo de las últimas décadas en el que la investigación, el desarrollo, el apoyo proactivo del estudio de una determinada enfermedad que es rarísima, resulta que al final llega a un conocimiento de esa enfermedad que impacta de forma masiva en enfermedades prevalentes, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese ictus, infarto agudo miocardio. Entonces, simple y llanamente, por lo que ya conocemos de la historia de la medicina reciente, en el que la genética clínica, en la investigación en este ámbito, en enfermedades raras, en unos poquitos pacientes, que al final descubrimos una ruta determinada y que llevó a que ese fármaco que se utilizaba para otra cosa se puede reutilizar en determinadas patologías. Así se construye la ciencia. La ciencia no es magia, es trabajo continuado. Y las enfermedades raras, y en eso en Canarias, permite que diga, tenemos desgraciadamente para los pacientes mucha prevalencia de enfermedad rara por múltiples razones que sería un poco complicado explicar, pero tenemos un vergel enorme en el que si por esa visión egoísta que digo, de tarde o temprano yo voy a terminar teniendo una diabetes, una hipertensión, una cardiopatía, un infarto de miocardio, pues me gustaría tener herramientas nuevas, solo por esa parte egoísta deberíamos inyectar más recursos para el trabajo, el manejo y la investigación de enfermedades raras. Por supuesto, por encima de todo eso, la justicia social de unas personas que necesitan potentemente ayuda continuada para manejar a sus niños, a sus niñas o a los propios pacientes. Y justamente has dado y hace siempre mucha mención a eso, la investigación. ¿Cómo es o qué papel juega en el caso tuyo también como investigador, como metido en profundidad en la materia, qué papel juega de importancia el investigar, ya sea el genoma en general como tratamiento, pero sobre todo hablando en las enfermedades raras y sobre todo por lo que vives tú, por tu cercanía a Canarias y lo que dice que es un vergel que yo no sé si es el clima o que somos multiculturales, etc., que siempre lo vinculamos a eso, en el entorno en el que nos criamos. ¿Qué valor o qué importancia le das tú a que se invierta más en investigación y por qué debemos investigar mucho más? Como te decía anteriormente, es que es básico. Voy a poner un ejemplo, hace no mucho tiempo, bueno, ha ocurrido el día del 29 de febrero, día emblemático de las enfermedades raras, Día Mundial de Enfermedades Raras, donde estuve dando una conferencia ante una asociación de una enfermedad que se llama Rendell-Weber, y ahí comentamos, por ejemplo, te pongo el ejemplo, y explica también por qué la genética clínica es probablemente de las poquísimas especialidades que es territorio geográfico dependiente. Es decir, la genética clínica que podemos hacer en Gran Canaria o en Canarias en general no es la genética clínica que se puede hacer en Bristol o que se puede hacer en cualquier sitio del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una peculiaridad de enfermedad. Y por ejemplo, esta concreto, Rendell-Weber, que se me viene a la cabeza ahora mismo, hemos descubierto, nuestro grupo de trabajo ha descubierto, como en tantas otras enfermedades, que hay 3 variaciones concretas en los genes que codifican para esta enfermedad, que son enormemente prevalentes entre la población canaria. Y hay muchos pacientes, probablemente sea de las mayores frecuencias mundiales de la enfermedad. Entonces, una investigación que llevamos a cabo ya hace unos cuantos años nos permitió internamente diseñar unos procedimientos dirigidos muy baratos, costó mucho la investigación, pero al ponerlos a punto resulta que terminamos desarrollando unos procesos propios, de manera que vamos a buscar prioritariamente cuando el paciente sangra por la nariz o tiene una malformación arteriovenosa, lo que fuere, vamos a buscar esas 3 variantes. Con una eficacia enorme, acortamos mucho el tiempo de diagnóstico y sobre todo abaratamos mucho el coste.
Entonces, este es un ejemplo minúsculo de la cantidad enorme de beneficios que para la propia sanidad, tanto pública como privada, lleva consigo la investigación en nuestro entorno. Ya no digamos, por supuesto, investigaciones más profundas en la búsqueda de causas de enfermedad nuevas o en nuevas targets o terapias, como decía anteriormente, que puedan ayudar precisamente a que se vayan adquiriendo nuevos conocimientos y terapias no conocidas hasta el momento. La investigación es, recuerda, lo comentaba antes, la tercera pata fundamental. No se entiende la genética clínica sin una buena parte clínica, sin una buena parte diagnóstica, sin una buena pata de investigación. Antes de meternos en las necesidades que ustedes como profesionales necesitan, y a veces hacemos esa comparación, y a mí no me gustan las comparaciones, pero en el entorno en el que nos movemos, la Comunidad Europea o a nivel mundial, pero sobre todo la Comunidad Europea, que es la que más cerca nos toca, por así decirlo, como tener, para que nuestros televidentes entiendan, un referente que toque esa mente, un país referente que toque estas tres patas y que digas tú, lo están haciendo muy, muy, muy bien y deberíamos de tenerlo, como bien decías, con mención antes que lo comentaba también lo de la reina Leticia y tú también se menciona, profesionalizar, a tener un reglamento, etc., etc., pero que digas tú, en nuestro entorno lo tenemos y mire, funciona bien. Pero mira, permíteme que te diga que por supuesto podemos ir al Reino Unido con toda su estructura, a Estados Unidos, podemos ir a Holanda, podemos ir a Suiza o cualquier país europeo, pero es que no hace falta. O sea, lo terrible de todo esto, y lo decía, lo tenemos aquí. Lo decía la propia reina en estos días, en la propia intervención, más allá de hablar del carácter medular de tener una estructura de genética clínica, decía, es que por ejemplo hay una inequidad tremenda en cuanto al cribado neonatal, por ejemplo, y pues por ejemplo hacía mención concretamente a ese término, pero podría ser extrapolable a la propia estructura y actividad de la genética clínica en otros territorios dentro de la nación española. Y no hay que irse muy lejos, es decir, entendieron desde hace muchísimos años, la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, lo que se me viene a la cabeza, Ramón y Cajal, el 12 de octubre, el Sant Joan de Déu en Barcelona, el Hospital Clínic, el Sant Pau, y sigo, sitios españoles de prestigio que tienen estructurados, mucho antes de que evidentemente la especialidad esté activa, estructuras sólidas en forma de servicios, porque hoy en día los servicios son los que realmente soportan suficiente capacidad organizativa en un hospital, por ejemplo, sea público o privado, me da exactamente igual, y que lo tienen muy bien organizado en estos sitios. Es decir, que no tenemos que irnos muy más allá de los Pirineos, es decir, internamente ya tenemos ejemplos y profesionales, muchos de ellos pues tengo el honor de ser su amigo, amigo de alguno de los jefes de servicio, pues que tienen perfectamente estructurado este tema. Entonces, bueno, pues como decía anteriormente y volvemos también al principio de la conversación, pues esto ha nacido como ha nacido, pues hay diferentes formas y filosofías de ver lo mismo. Yo no tengo la verdad absoluta de nada, absolutamente, pero creo que a lo mejor deberíamos empezar a mirar a esos sitios que llevan muchos años haciendo las cosas bien. Que si copiamos a veces, como digo yo, haciendo una mención por lo rara, copiamos todas las costumbres culturales de otros países y las realmente importantes no las copiamos. Y yo digo, y copiar no está mal, no está mal. Si es por un bien de la sociedad, copiar no está mal, que a veces copiamos por gastar y por eso, pero en lo realmente importante lo dejamos siempre de lado y no sabemos copiar ni no sabemos mirar más allá de... Como digo yo, perdón la expresión, somos borregos, miramos para adelante, pero no sabemos que alrededor hay un mundo muy bonito y un mundo con un montón de posibilidades y nos olvidamos de ello. Para ir acabando, Alfredo, que ha sido un placer, ya casi estamos en la hora, aunque no parezca, casi estamos en la hora. Las necesidades actuales para la genética clínica de calidad, ¿cuáles son las necesidades para garantizar una genética clínica de calidad, tanto en España, pero sobre todo aquí? Vuelvo, yo creo que me he repetido mucho en este tema y creo que por encima de todo es estructura, falta estructuración, falta que precisamente tengamos una genética clínica de calidad. Hablaba hace poco con una persona de alto rango y me decía, claro, es que no hemos llegado a ese punto, a mí también me gustaría que se hiciera. Es decir, yo creo que
hay digamos, unas ganas generales, tanto de pacientes por supuestísimo, pero también de profesionales alrededor de la medicina, que en español en general, que quiere y que exige que llegue a ese punto de calidad. Pero es verdad que el camino y la transición es compleja y faltan recursos. Es que, siempre pongo el mismo ejemplo, no podemos tener una unidad de élite, unos GEOs o una unidad de élite del ejército sin dotarla adecuadamente. Usted no puede tener una unidad de élite que pretende que sea de élite de verdad, con la máxima tecnología, estar súper entrenados para cuando desgraciadamente ocurrió el problema determinado de terrorismo, vayan allí a atacar y los tienen cavando zanjas. Porque cuando llega aquel momento están cansados, agotados, no están preparados. Es decir, si queremos realmente llegar a ese punto de calidad del que hemos hablado a lo largo de la entrevista, lo que hay que entender es que hay que dar un salto cual y cuantitativo importante, estructurar bien, tener unos mecanismos de control y organizados y ejecutados y puestos por la persona que se considere que es mejor. Aquí no se trata de que alguien con nombre y apellidos esté liderando X o Y estructura, se trata de que la estructura sea sólida, con recursos suficientes, y que a lo mejor no hace falta tener 20 de estas unidades de élite, a lo mejor hace falta tener una bien organizadita y con suficientes recursos para que, en vez de haber 20 chiringuitos alrededor, pues haya una estructura sólida, bien dotada, con profesionales, y idealmente, y eso es un punto de precisión, adelantarnos de alguna manera a la entrada a la especialidad para tener capacidad de docencia. Sí. Porque sobre todo en Canarias, que estamos, como sabemos, a 2000 kilómetros de la capital, y que bueno, tampoco pasa nada porque hay aviones, etc., pero que, hombre, yo creo que sería una buena idea que en algún momento, en algún punto de la comunidad se estructurara una estructura sólida, no solo para tratar bien a los pacientes, sino para optar a la posibilidad de docencia y tener nuestros propios profesionales formados, perfectamente adecuados, que vayan renovando, nos vamos haciendo mayores algunos, ¿no? Y lo que no y a veces no tenemos sustitutos detrás porque no se les da esa herramienta. Claro, y no es de recibo que todo el expertise se pierda en un momento determinado, y no lo sé, son ideas que bueno, pues que esperemos que en algún momento pues se puedan ir ejecutando, claro. Y para acabar, y a veces lo que a veces menos nos gusta, que como digo yo, a veces ustedes como profesionales y en otros ámbitos, las reclamaciones que suelen tener los pacientes, fundaciones, asociaciones en este ámbito. ¿Qué reclama o qué herramientas tienen para decir necesitamos esto, esto y esto? Bueno, mira, la reclamación más importante pues suele ser habitualmente, amén de otros temas que no me gustaría tocar ahora, pero es sobre todo pues la dilatación en los tiempos de respuesta, tanto en primeras visitas como sucesivas, pues la falta de dotación de recursos que nos permita efectivamente ir a la vanguardia de los procesos diagnósticos. Y eso muchas veces, fíjate que te digo que hay por supuesto necesidad de inversión económica, obviamente, desgraciadamente es una especialidad que necesita estar al día, ¿no? y tener una inversión continuada en tecnología si queremos estar en la vanguardia. Pero fíjate que te digo que en muchas ocasiones no es tanto el dinero, sino las ganas de estructurar bien y de entender que efectivamente esa estructura, o sea, no podemos estar construyendo una medicina genómica de precisión, etc., etc., sobre un barro, sobre un barrizal, por muchas columnas de titanio que queramos ponerle. Aquello viene en 4 gotas, se forma el barrizal y la casa se hunde. Es decir, hagamos las cosas bien, y lo que en el fondo los pacientes exigen es efectivamente tiempos de respuesta más ágiles, mejores profesionales, que todo esté, pero todo eso muchas veces, repito, no necesariamente es exclusivamente dinero. A veces más lo humano, que nos olvidamos del lado humano muchas veces, y lo que dices tú, poner la vista, ponernos en la piel de cada uno de ellos y decir, es necesario hacer algo, que es lo realmente importante. Alfredo, antes de despedirnos, ¿se quedó algo en el tintero? Muchas cosas seguro, bueno, no, pero algo que quieres comentar. Que más o menos la idea ha estado muy bien. Gracias por la invitación, felicidades por apostar por esta labor comunicativa social, ¿no?, que es tan bienvenida
seguro por los que los están escuchando ahora. No, gracias a ti por aceptar la invitación, por ser partícipe de este, como bien decimos, de este apoyo social. Y lo dicho, invitado estás siempre que lo necesites. Muchas gracias. Cada vez que quieras aportar un rayito más de luz a todas las personas que nos escuchan, esta siempre será tu casa. Muchísimas gracias. A ti. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable, hayan conocido de primera mano la situación y los avances que se están haciendo en genética. Espero, como decía con anterioridad, haberles aportado un rayito de luz, que sepan que hay personas que se preocupan porque ustedes y sobre todo vuestros seres queridos sean atendidos y conozcan qué es lo que les pasa a vuestros seres queridos. Y lo dicho, espero que hayan pasado un ratito agradable con esta entrevista y les espero el próximo jueves.